Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales y en las conversaciones de los seguidores más fieles del entretenimiento turco. Hablaremos de dos nombres que han conquistado corazones en todo el mundo, dos actores que comparten un pasado marcado por una química explosiva en pantalla y un presente lleno de trayectorias individuales exitosas, pero que, según los susurros del fandom, podría estar entrelazándose de maneras mucho más profundas de lo que imaginamos. Sí, amigos, vamos a desentrañar la fascinante y persistente posibilidad de que Can Yaman haya jugado un papel crucial, quizás incluso determinante, en convencer a Demet Özdemir de regresar a las pantallas, y lo que es aún más emocionante, ¿podría ser para un proyecto juntos? ¿Será verdad este rumor que ha estado circulando con tanta insistencia, alimentado por la nostalgia y la esperanza de millones? ¿Hay realmente un reencuentro profesional en puerta que promete revivir la magia de Erkenzicus? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las señales, a desgranar las indirectas y a dejar volar un poco la imaginación, siempre con el respeto que merecen estos talentosos artistas y con la objetividad que caracteriza a nuestro canal. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de análisis, noticias y por supuesto un poco de drama del bueno. Empecemos esta apasionante investigación. Asterisco asterisco la magia inolvidable de Erkenzicus, un dúo que marcó una era asterisco asterisco. Seguro que muchos de ustedes, al escuchar los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, evocan instantáneamente las imágenes y los sentimientos que nos transmitieron en la inolvidable serie Erkenzicus, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. Esa conexión que surgió entre Candivit y Sanemein fue mucho más que una simple interpretación, fue una electricidad palpable, casi atómica, que se transmitía a través de la pantalla y conquistó a una audiencia global. Sus miradas cómplices, sus diálogos llenos de chispa y sarcasmo, la forma en que sus personajes se complementaban, chocaban y finalmente se enamoraban, todo hablaba de una química arrolladora que trascendió las fronteras y se convirtió en un fenómeno cultural. Millones de espectadores alrededor del mundo se enamoraron de su historia, de sus idas y venidas, y de la autenticidad con la que transmitían sus emociones. Después de esa exitosa y definitoria colaboración, sus caminos profesionales, como suele ocurrir en esta industria tan dinámica, tomaron rumbos diferentes. Demet Özdemir, demostrando su versatilidad y su deseo de explorar nuevos horizontes, ha estado inmersa en diversos proyectos, incluyendo algunas producciones para plataformas de streaming que le han permitido experimentar con personajes y géneros distintos. Por su parte, Can Yaman ha dado un salto monumental en su carrera, catapultándose a la esfera internacional con producciones en Italia, donde se ha convertido en una figura muy querida y admirada, ampliando aún más su base de fans y consolidando su estatus de estrella global. Sin embargo, la ausencia de una nueva colaboración entre ellos ha sido un tema recurrente y un anhelo constante entre los fans. Esa añoranza por revivir la química que tanto los cautivó, por verlos juntos de nuevo deslumbrando en la pantalla, nunca ha desaparecido. Es precisamente en este contexto de deseo colectivo y de carreras individuales exitosas donde surge el rumor que hoy queremos desentrañar, la idea de que Can Yaman, con su influencia, su proyección internacional y, muy importante, su conexión personal y profesional con Demet, podría haber sido el catalizador, el gran impulsor, para que ella reconsiderara volver a las series, quizás para un proyecto que los tuviera a ambos como protagonistas. Asterisco asterisco el rumor que enciende la red, indicios o pura especulación, asterisco asterisco. Ahora, seamos claros y directos desde el principio, hasta el momento en que grabamos este vídeo, asterisco asterisco no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de las productoras involucradas asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo los rumores, las indirectas y las señales, por sutiles que parezcan, son a menudo el preludio de grandes noticias o al menos de conversaciones que están ocurriendo detrás de bambalinas. Y es precisamente porque hemos detectado ciertas pistas, ciertas interacciones y ciertos patrones de comportamiento, que esta llama de esperanza se mantiene viva y merece ser explorada. Por un lado, las redes sociales son un hervidero constante de especulaciones y deseos de los fans. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok son testigos de cómo los seguidores, con su increíble ingenio, su dedicación inquebrantable y su talento para la edición de vídeos, no dejan de comentar en las publicaciones de ambos actores pidiendo a gritos, implorando un nuevo proyecto juntos.
Estos comentarios masivos, estas peticiones constantes, aunque no siempre llegan directamente a los oídos de los artistas en su forma cruda, sí demuestran el enorme interés, el cariño profundo y la lealtad que el público guarda por su dúo. Y créanme, en la industria del entretenimiento, donde el público es el motor principal, el poder de una base de fans unida y apasionada es innegable. Las productoras y las plataformas de streaming son muy conscientes de esta demanda. Pero más allá de las peticiones vociferantes de los fans, existen algunas interacciones más sutiles, algunas menciones en entrevistas, algunos gestos, que han hecho saltar las alarmas y han alimentado este rumor con mayor consistencia. Por ejemplo, en diversas ocasiones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido preguntados en entrevistas sobre su relación profesional y su experiencia trabajando juntos. Aunque siempre responden con respeto, cariño y profesionalismo, a menudo hay una cierta nostalgia, un tono de aprecio sincero en sus respuestas que sugiere que no descartan, ni mucho menos, la posibilidad de una futura colaboración. Can Yaman, en particular, ha sido muy abierto y vocal sobre el impacto profundo que Erkén Cikus tuvo en su carrera. Ha reconocido en múltiples ocasiones el trampolín que supuso esa serie y ha expresado en repetidas ocasiones el gran aprecio que tiene por Demet Özdemir, tanto como actriz como persona. Ha llegado a decir en alguna ocasión, con esa franqueza que lo caracteriza, que fue un placer absoluto trabajar con ella y que aprendió muchísimo de esa experiencia, tanto a nivel profesional como personal. Estas palabras, aunque a primera vista puedan parecer generales o cortesías profesionales, para aquellos que buscamos una señal, para quienes entendemos la simbología del mundo del espectáculo, son indicios muy fuertes de un vínculo que va más allá de un simple rodaje. Sugieren un respeto mutuo y una valoración de la química que compartieron. *** Imaginando el escenario, ¿cómo podría haber sucedido? ***. Ahora, mientras no tengamos confirmación, permitámonos jugar con la imaginación y pensar en cómo podría haber sucedido este escenario. Can Yaman, con su proyección internacional, su conocimiento del mercado europeo y su creciente influencia en la industria, podría estar involucrado en el desarrollo de nuevos proyectos, quizás para plataformas de streaming que buscan contenido atractivo y con un público ya fidelizado y expectante. Si surgiera una oportunidad, un guión realmente interesante y ambicioso que permitiera a ambos actores brillar de nuevo, ¿quién mejor que Can, que conoce a Demet y valora su talento, para acercarse a ella y proponerle la idea? Su relación previa, construida sobre una experiencia compartida de éxito masivo, les daría una base sólida, una confianza mutua que facilitaría enormemente la discusión de un nuevo proyecto. Demet, por su parte, ha demostrado a lo largo de su carrera una gran inteligencia a la hora de elegir sus próximos pasos. Ha buscado roles que la desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y que la alejen de los estereotipos. Si Can le presentara un proyecto que cumpla con estas expectativas, un proyecto con un guión sólido, una producción de alta calidad y, sobre todo, la posibilidad de volver a conectar con un público que la adora y que la ha seguido fielmente, especialmente en pareja con él, ¿por qué no considerarlo seriamente? La propuesta de Can podría haber llegado en un momento oportuno, quizás cuando ella estaba evaluando diferentes opciones o buscando esa chispa especial que la hiciera decir sí. Pensemos también en la dinámica intrínseca de la industria del entretenimiento. Los productores y las plataformas buscan constantemente historias que tengan un potencial de éxito garantizado, que generen conversación y que atraigan a una gran audiencia. Un reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de carreras individuales exitosas y con sus perfiles aún más consolidados, sería un evento mediático de proporciones épicas. La expectativa sería altísima, las cifras de audiencia probablemente se dispararían hasta niveles estratosféricos. Sería un escenario de win-win para todos, para los actores, que tendrían la oportunidad de capitalizar su popularidad conjunta, para las productoras, que asegurarían un éxito comercial, y por supuesto para los fans, que verían cumplido uno de sus mayores deseos. En este sentido, no sería descabellado pensar que Can, siendo un actor con una gran proyección y quizás con una mayor participación en la elección de sus proyectos a nivel internacional, pudiera haber tenido la oportunidad de influir en la decisión de Demet. Quizás no de manera directa, diciéndole tienes que hacer esto porque sí, sino más bien compartiendo información sobre un proyecto que le pareciera increíblemente interesante, o incluso siendo él mismo parte del elenco y creyendo fervientemente que juntos podrían crear algo especial, algo mágico, una vez más. *** Más allá de la pantalla, vínculos profesionales y apoyo mutuo ***.
Además, es importante recordar que la industria turca, y en general el mundo del espectáculo, es un ecosistema donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan de manera significativa. Si Can y Demet mantienen una buena relación fuera de los sets, una amistad o un respeto mutuo, es natural que compartan sus inquietudes profesionales, que se den consejos, que se apoyen mutuamente en sus decisiones de carrera. Un amigo cercano, alguien que conoce tus aspiraciones y tus miedos, podría ser la persona ideal para animar a alguien a retomar un camino que, quizás, había dejado en pausa por un tiempo, o a considerar una oportunidad que se presenta como única. Demet, a pesar de su éxito individual y de haber elegido proyectos interesantes, podría estar buscando esa chispa particular, esa conexión especial que solo surge en circunstancias muy específicas y con compañeros con los que se siente cómoda y en sintonía. Y quién sabe, quizás esa chispa la encontró al reencontrarse con Can, al hablar de nuevas oportunidades, al sentir que juntos, con la experiencia que ambos han acumulado, podrían recrear algo mágico y cautivador. Un simple café, una llamada telefónica, una cena. Estos encuentros informales pueden ser el caldo de cultivo para decisiones importantes. Si Can le habló de un proyecto que le apasionaba, de un guión que lo conmovió, y le recordó la magia que juntos crearon, sería un poderoso incentivo. *** El poder de la química y la evolución artística ***. No podemos olvidar el poder de las vibes en la pantalla. La química entre dos actores es algo que no se puede forzar, algo que surge de manera natural, de una conexión que va más allá de las líneas del guión. Cuando esa química existe y fue tan evidente y contagiosa entre Can y Demet en Erkencikus, el público la percibe, la reconoce y la reclama. Es posible que ambos, al ser conscientes del impacto que tuvieron juntos y del cariño del público, sientan una cierta responsabilidad hacia sus fans, o quizás simplemente un deseo personal de revivir esa conexión que fue tan especial y significativa para sus carreras. Can Yaman, con su carácter enérgico, su carisma y su pasión contagiosa por su trabajo, podría haber sido el primero en sentir esa llamada, en buscar la manera de reencontrarse profesionalmente con Demet, sabiendo que juntos podrían generar algo memorable y que resonara una vez más con el público. Por otro lado, también debemos considerar el aspecto de la evolución artística. Ambos actores han madurado considerablemente en sus carreras desde Erkencikus. Han tenido la oportunidad de explorar diferentes géneros, de trabajar con distintos directores y de perfeccionar sus habilidades interpretativas. Un nuevo proyecto juntos hoy en día podría ser radicalmente diferente, y quizás aún más potente, a lo que vimos en su primera colaboración. Podrían explorar roles más complejos, historias más profundas y maduras, y demostrar aún más la amplitud de su talento y su capacidad de reinvención. Si Can hubiera presentado a Demet un guión que ofreciera precisamente eso, un desafío y una oportunidad para crecer juntos como artistas, para explorar territorios desconocidos y para mostrar al mundo una faceta aún más madura de su relación profesional, sería un argumento muy convincente para ella. *** Proyectos internacionales, un futuro compartido en el panorama global, ***. Las especulaciones también se intensifican cuando se trata de proyectos internacionales. Can Yaman está muy enfocado en su carrera fuera de Turquía, y Demet Özdemir también ha recibido y considerado ofertas de producciones extranjeras, incluyendo algunas de alcance internacional. Podría ser que este rumor se refiera a una coproducción internacional, donde la presencia de Can, con su red de contactos en Italia y en el ámbito europeo, su reconocimiento en esos mercados, haya sido fundamental para abrir las puertas a Demet o para convencerla de que ese era el proyecto adecuado para dar ese salto. Sería un escenario fascinante donde ambos actores turcos podrían unirse para conquistar un mercado aún mayor, trabajando juntos en un proyecto ambicioso, de gran escala y con potencial para dejar una huella significativa a nivel global. La combinación de su talento y su popularidad internacional en un proyecto bien producido sería una apuesta segura para el éxito. *** El veredicto, entre la esperanza y la realidad ***. En resumen, aunque hasta el momento no tengamos una confirmación oficial que lo corrobore, la idea de que Can Yaman haya jugado un papel en la decisión de Demet Özdemir de volver a las series, quizás para un proyecto que los tenga como protagonistas, tiene muchos elementos que la hacen plausible y sobre todo, tremendamente emocionante para los fans. La química innegable que compartieron Erkencikus, el cariño mutuo y el respeto que ambos han expresado públicamente el uno por el otro, el poder inmenso de la demanda popular y las potenciales oportunidades de desarrollo profesional. Todo suma para crear un escenario muy intrigante y lleno de promesas.
Las redes sociales, las interacciones en entrevistas y las señales que detectamos en el comportamiento de los fans son un claro reflejo del deseo colectivo de verlos juntos de nuevo. Y en el mundo del entretenimiento, los deseos del público, cuando son lo suficientemente fuertes y persistentes, a menudo se convierten en realidad, impulsando a las productoras a hacer movimientos para satisfacer esa demanda. Si este rumor se confirmara, sin duda sería una de las noticias más esperadas y celebradas por millones de amantes de las series turcas en todo el mundo. Por ahora solo nos queda estar atentos, seguir las pistas, interpretar las señales con cautela pero con esperanza, y sobre todo, disfrutar del talento individual de cada uno de estos maravillosos artistas mientras soñamos con esa posibilidad tan atractiva. La industria es impredecible, pero también es un lugar donde los grandes sueños se hacen realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente tuvo algo que ver en la decisión de Demet Özdemir de volver a las pantallas? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva serie, quizás en un contexto diferente o con historias más maduras? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y saber su opinión. Su participación es fundamental para nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha dado información valiosa y ha avivado su esperanza, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les gusta este tipo de contenido y podamos traerles más análisis como este. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, con todos aquellos que recuerdan con cariño a la pareja de Erken Cikus. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más pasión por el mundo de las series turcas. Gracias por acompañarnos en esta apasionante investigación. Hasta la próxima.